Graciano Pascale nació en Montevideo en el año 1954. Dijimos hoy, abogado, periodista, redactor de televisión, de radio, de todos los medios que pueden haber, incluso de los de ahora, que son las redes sociales. Hoy es uno de los grandes tuiteros que tiene nuestro país. Ya podríamos decir que es parte de tu currículum, decir soy del Twitter, soy tuitero o influencer. ¿Cómo estás, Graciano? Bienvenido a charlar con nosotros aquí en la Supertarde. Muchas gracias, Henry. La verdad es que... Está llegando el McCafé, sí, calentito. Bueno. Eso es lo más importante de la tarde. Sí, la verdad vamos que conversando. Sí. Una sucaril, está bien. Eso mismo. Muchas gracias. Por favor. La verdad que viene muy bien un café hasta ahora. No, paso así, tranquilo. Sí, bueno, estamos en familia acá. Sí, tranqui. Sale todo al aire, está buenísimo. Yo cuando me llamó Alejandro, yo pensaba, ¿para qué me invitan, no? Que se ve que les quedó... ¿De qué vamos a hablar? No, y les quedó algún agujero en la tarde. Porque a mí me ha pasado, ¿no? Vos sabés que te habíamos invitado varias veces. Sí, una vez más. Una vez anterior. Sí, una vez anterior. Y bueno, cosas que pasan. Y siempre quedé con las ganas de conversar contigo de algunos temas. Porque si habrán temas para conversar, en definitiva, ¿no? Para charlar. Sí, porque el periodismo da para todo, ¿no? El periodismo da para ejercerlo, da para hablar sobre él, da para desgranar recuerdos. Tú pasabas más temprano un mensaje de una oyente, creo, Vicky, pues. Sí, compañera tuya. Que se acordaba, claro, de la adolescencia. Yo había hecho, todos los periodistas de mi época, por lo menos, empezábamos haciendo periodismo deportivo. Y en esa época, yo creo que estaba en cuarto de liceo, por ahí, y Isidro Alberto Sácara, que era un relator muy conocido de ciclismo, estaba empezando a incursionar en el fútbol, a relatar fútbol. En la misma época, más o menos, que se había formado el Clan 10, del cual salió después Alberto Quesma, que está en esta radio hace tantos años, y Carlos Muñoz, y Jorge da Silveira. Y en esa época se estaba moviendo un poco el mercado de los relatores de fútbol, como siempre se ha movido, y esa era una voz muy particular, con un estilo propio que venía del ciclismo, y empezaba a hacer radio. Y yo me acerqué para decirle, bueno, que me gustaría trabajar en radio, ¿no? Como en esa época se hacía así, ¿no? Uno golpeaba las puertas. Y empecé haciendo una especie de personaje radial o personaje telefónico que se llamaba El Fantasmita. Me acuerdo que él se le había puesto, o sea, no me decía el nombre, decía El Fantasmita. Y después, cuando empezaron las transmisiones, los relatos deportivos, los relatos de fútbol, hacía vestuarios, lo que se popularizó en aquella época, ¿no? Los cronistas que están en el vestuario entrevistando a los jugadores cuando termina el partido, cuando va a empezar. Así que tengo muchos recuerdos de esa época. Y los tengo tan grabados, de repente uno a veces se olvida de lo que pasó la semana pasada, pero esos recuerdos de la adolescencia, de la primera juventud, los tengo muy grabados. Incluso esta radio Universal, en esa época también, había organizado un concurso para locutores, creo que en aquella época, locutores. Me recuerdo que lo ganó un muchacho un poco mayor que yo, Fernando Nicolás Manfredi, que después hizo radio mucho tiempo, después creo que se radicó en Maldonado. Yo tenía 15 años, llegué a las finales, ahí en las últimas instancias, pero era más de tipo musical, había que elegir un tema y escribir sobre ese tema, en fin. Presentador, digamos. Sí, una cosa así. Después, en CX26, yo creo que si yo empiezo a revisar el dial de Radio Rural hasta las X50, y yo creo que deben haber 3 o 4 radios que no estuve nunca. En esta, por ejemplo, estuve, en Rural tuve un programa de comentarios, en Sarandí mucho tiempo, en Oriental últimamente, en El Espectador en dos etapas, en Carve también estuve, en la 22 te dije, en la 30 estuve también, en la 32, que era Radio Mundo también, o sea, en la 50 también estuve. Para cerrar todo. Y en la tele también, ¿no? En la tele también, sí, en la tele. Nunca tuve mucha continuidad. Sí. Pero siempre tuve, digamos, momentos o etapas. La última fue en Esta Boca es Mía, en Canal 12, durante 5 años. Después tuve programas, estuve en Canal 5, hice el noticiero del Canal 5, y después hice un programa también de entrevistas en Canal 5 que se llamaba En Persona. El de Canal 12, protagonista sí. Era el más lindo de sí, su daba género, un trabajo, ¿no? Enorme. Eso fue por allá por el año 87, 88. Sí. Eso daba un trabajo enorme. Recuerdo entrevistas que están en YouTube, que la gente están la todas puede las buscar, entrevistas en YouTube. A grandes personalidades de aquella época,
Pero recuerdo una en particular en plena Plaza de Melo o en la estancia de Wilson. Sí. En Cerro Negro. Cerro Negro. Sí, sí era un programa mensual, porque daba tanto trabajo hacerlo. Se grababa en tantos momentos diferentes y daba tanto trabajo a la edición que se hacía uno por mes. Y ahí, si la memoria no me falla, no me vine con los apuntes porque no sabía que íbamos a hablar de esto, pero ahí las entrevistas que recuerdo que hicimos fueron con Wilson Ferreira, con Líber Sereñi, Enrique Tarigo, Carlos Páez Vilaró y Carlos Sot. ¿Y qué te parece para la época? Sí, bueno, eran los personajes de la época, los ¿no? personajes Eran los personajes de la época. Carlos Sot, que ahora hace poco estuve hablando con él, había ganado en ese momento el concurso de la ópera de la Bastilla. Mirá. Y después estuve también en Canal 4, hice un programa de ese estilo que se llamaba 30 días, como yo ya sabía que la periodicidad iba a ser de esa, se llamaba 30 días, pero ese era más enfocado a temas concretos más que a personajes. Esto es radio, pero también es YouTube y mucha gente lo mira fuera de hora precisamente a través de nuestro canal, @lasupertarde, al que están invitados a ponerle el me gusta y a suscribirse. Vemos esa foto típica de Wilson que comentaba hoy, con sus brazos cruzados, con su cinto de campaña, con su bombacha gris, que ya no se usa, ahora usan la apretadita, ¿no? Uh-huh. Remangado, mirando al horizonte, tal vez, no sé, el campo o algún cerro allá al fondo, con un galpón o una casa de fondo. La casa de él. La casa central ahí. Sí. Mirá, y creo que en algún momento te recortaron, porque vos no aparecés en las fotos de las banderas o en la foto de los adhesivos de Wilson, que está esa imagen. Como corresponde, ¿no? Pero la foto original estás ahí de costadito con el micrófono en la mano. Esa foto tiene una historia doble. La primera, la foto en sí misma, esa foto la tomó Alexandra Morgan, que era la productora del ciclo de protagonistas en Canal 12. Yo había llevado, te podrás imaginar, ¿no? Era una circunstancia única. Yo tenía una cámara en aquella época, una Pentax MX, una cámara de fotos muy buena. Plateada y negra. Sí, muy preciosa máquina. Y estábamos en esa foto que está ahí, el camarógrafo era Eduardo Ruiz, un grande de la televisión uruguaya, un hombre que marcó un antes y un después en la televisión, con su estilo, con su forma de filmar, de editar, etc. Y Alberto Díaz hacía la parte de audio, de iluminación. Y entonces estaba por empezar un tramo de la entrevista, y entonces, mientras se ajustaba la cámara, en fin, hacían foco, bueno, las cosas técnicas, y yo le digo a Alexandra, ¿no te animás a sacarme una foto con Wilson? Mira, sacó la foto, una foto totalmente informal, nadie estaba posando, estábamos esperando para que empezara la grabación, Wilson estaba mirando hacia lo lejos, yo con el micrófono en la mano esperando que me dijeran, vamos a grabar. Bueno, salió la foto, preciosa foto, y cuando muere Wilson, yo trabajaba en La Democracia, el semanario que dirigió en la última etapa que dirigió Wilson, y cuando muere Wilson el 15 de marzo del año 89, bueno, estábamos armando, bueno, se hizo un número especial, por supuesto, hay gente que lo tiene coleccionado, es un número histórico. Está transcripta la entrevista completa en ese número histórico de La Democracia, está transcripta esa entrevista. Y estaban buscando una foto para la tapa del semanario. Y yo le digo a Fontoura, que era el secretario de redacción, le digo, che, Juan Francisco, vos sabés que yo tengo una foto con Wilson, que es una foto personal, que es una imagen realmente distinta de Wilson. Está Wilson de bombacha, en el campo, una pose linda, en fin, transmite fuerza, esperanza, mira. Bien caudillesca también, ¿no? Y le digo, si querés la traigo, a ver si les sirve. La fui a buscar a mi casa, estábamos cerrando la edición de La Democracia, la fui a buscar a mi casa y por supuesto quedaron enamorados de la foto, es una foto espectacular. Y obviamente, como corresponde, me cortaron de la foto porque la foto era vinculada a la muerte de Wilson. Y la calidad era buena, la cámara era en su época una cámara una foto casi profesional. Era una cámara profesional. Y a la gente le gustó tanto esa foto que después se adoptó, la gente hacía póster, se recortaba. Hay gente que tiene cuadros con esa foto. Yo tengo el original, entonces, digamos, es una cosa muy especial, ¿no? Pero digo, quedar retratado en el sentido literal de la palabra, quedar retratado
para siempre, digamos, porque en definitiva es un documento que me va a sobrevivir, nos va a sobrevivir a todos, lo ha sobrevivido a Wilson. Saber que yo estaba ahí y que estoy ahí, que tengo el original, tengo el negativo de la foto. Aparte, Graciano, parece que Wilson cada vez cobra más fuerza un fenómeno. En la política, en la sociedad uruguaya. Wilson era, bueno, te puedes imaginar que en más de 50 años de hacer periodismo yo conocí muchísima gente, de todo tipo. Conocí realmente gente excepcional. Pero en el exterior, en Uruguay, yo le hice entrevistas a Alfonsín en Argentina, presidentes de otros países, Belaúnde Terry, Morales Bermúdez de Perú, en fin. O sea, personas que llegaron a niveles muy altos, Vittorio Gassman en otro ámbito, ¿no? Que está no sé si está en el libro ese, la entrevista a Vittorio Gassman. Pero una personalidad, una personalidad como Wilson, que combina al mismo tiempo inteligencia, cultura, simpatía, buen humor, rapidez, picardía, bueno, todo lo que uno puede, yo por lo menos, admirar en una persona. No estamos hablando de política, no estoy hablando del personaje, sí. ¿No? Todo lo que uno puede admirar en una persona, que yo siempre miro a las personas que yo siento que son superiores a mí, digo, las miro, las admiro, trato de, no sé, de que se me pegue algo. A ver si contagia, ¿no? Porque uno trata siempre de superarse en la vida, ¿no? Claro. Por lo menos a mí, yo tengo esa filosofía, ¿no? Tratar siempre de mirar a los que uno piensa que son mejores, ya sea escritores, periodistas, lo que sea, ¿no? Docentes, actores, uno trata de, bueno, como decís tú, de que uno se le pegue algo. Y realmente fuera de serie, ¿no? Con una vigencia que va a perdurar. Yo no conocía, bueno, hoy se presenta un libro de Luis Alberto Herrera en el LATU. Yo no conozco, obviamente, yo cuando murió Herrera yo tenía 4 años, 5, sí, había cumplido recién 5 años, o sea que no tengo ningún recuerdo de Herrera, pero en el siglo XX, personalidades de ese tipo, que hayan atraído, que hayan sido un imán para la gente, por encima de diferencias económicas, sociales, origen, lo que sea, ¿no? Que hayan podido ser un imán para miles de personas, como fue en su momento José Valle y Ordóñez. Hay que ver las fotos del entierro de Valle y Ordóñez, ¿no? Esa multitud doliente que acompañó a José Valle y Ordóñez. Valle y Ordóñez ha sido un gigante, una figura colosal, ¿no? Me lo imagino. Bueno, Luis Alberto de Herrera, Wilson. Pero si uno recorre la historia del Uruguay del siglo XX, por lo menos en el ámbito de la política, ¿no? No hay figuras, muchas más, uno podría agregar. Bueno, ¿podemos decir que fue el último caudillo? En el sentido tradicional de la palabra, sí. En ese sentido que uno, digamos, aprendió en otra época de nuestra historia, en ese sentido, sí. Quizás ahora hay otro tipo de liderazgos. Creo que los liderazgos de hoy son liderazgos más horizontales. Yo, mientras ustedes estaban terminando la parte anterior del programa, estaba revisando las redes sociales y estaba mirando mucha gente ha publicado fotos hoy del regreso de Luis Lacalle Pou a la actividad política, ¿no? O sea, se fue sede del directorio del partido y la gente se fue a sacar fotos ahí. Bueno, uno puede decir, bueno, sí, es otro tipo de liderazgo, otro tipo de, si querés usar la palabra caudillo, en fin, quizás no con las características de otros. No está al nivel de Wilson, pero sí tiene ciertos rasgos de caudillo. No son comparables. Sí. Bajo ningún punto de vista. Pero lo que quería señalar es que, a diferencia de otros liderazgos y de otras figuras, la relación hoy del ciudadano con el político es mucho más horizontal. O sea, uno es, che, Luis, vamos a sacar una foto. Y viene, saca la selfie, ¿no? Hola, Luis, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Es una relación de igual a igual, es una relación horizontal. Uno no siente que haya una diferencia. La gente ve a los políticos como personas comunes y corrientes. Pero en otra época, y yo lo viví, a mí me pasaba, yo veía a esas personas en un nivel mucho más elevado. O sea, yo sentía que eran personas que realmente estaban allá arriba, ¿no? Y que realmente, en fin, a uno lo marcaban. Y de todas maneras el nexo entre la gente y esos personajes eras vos que ibas a hacer la entrevista. Bueno, claro, tratar de recuperar de repente cosas que... comentarios, yo veía esa nota, esos protagonistas, esos programas protagonistas que hacías, y veía que hablaban de otras cosas.
hablaban de, yo te decía hoy de la guerra, Wilson habló de la guerra, Sí, claro. Bueno, de la claro, casa, la diferencia con la que había dejado, y de repente esas cosas la gente no las puede ver en otro lugar. No estaban las redes sociales que de repente eso lo pueden un poco arrimar. Sí, además era otro estilo de periodismo, ¿no? O sea, yo trataba de acercarme al personaje en todas sus facetas y Wilson tenía muchas de esas facetas. A mí la personalidad de Wilson me había atrapado antes del golpe de Estado. Yo siempre fui muy, bueno, a vos te pasará también, que sos un hombre de radio y digamos todo lo que es entrevista, periodismo, radio, te pasarás dando a mí. Yo en esa época estaba todo el día con el dial, giraba buscando programas y entrevistas y bueno, ya era no voy a decir la palabra enfermo porque yo no queda bien. Me califico así, pero enfermito yo, al menos pero claro, pero yo que sé, agarraba un diario y me lo leía de punta a punta, agarraba una radio y me pasaba todas las radios buscando programas y cosas. Y Wilson tenía un programa en radio Sarandí a las 8:30 de la noche, un programa de comentarios. En aquella época era muy común. Acá en esta radio, por ejemplo, estaba Washington Beltrán, que yo tenía un programa que yo creo que era a las 11:30 de la mañana, yo lo escuchaba también. Todos los políticos tenían la audición. La audición. Claro. No, pero todos los políticos en todas las radios. Y yo la verdad que las escuchaba todas. Me acuerdo, escuchaba en CX44 también un profesor Greco que hablaba increíble, un lenguaje, una riqueza de vocabulario. Del Partido Colorado era él. Bueno, yo, Enrique Rodríguez, del Partido Comunista, en CX30 tenía una edición, una radio que en ese momento también estaba muy, digamos, volcada a lo que era la izquierda y sobre todo el Partido Comunista. Enrique Rodríguez, lo recuerdo perfectamente, escuchar sus audiciones. Y Wilson tenía una audición a las 8:30 de la noche en Radio Sarandí. Y yo en ese momento había empezado a hacer un curso de periodismo en lo que se llamaba Escuela Latinoamericana de Periodismo, en la calle Canelones, a la vuelta de Canal 10. Y un día el profesor de la materia, o el director, no me acuerdo del curso, sugirió, bueno, ¿por qué no hacemos una entrevista en vivo? De acá, ¿no? Invitan, así como tú me invitaste de la radio, una entrevista en vivo ahí en el salón de clase. Y yo dije, mire, yo escucho siempre por la radio a este senador político, Wilson Ferreira, la verdad que es una persona muy interesante, me genera mucha curiosidad. Y dice, bueno, anda, invítalo. Y yo no tenía la menor idea de dónde ir a buscarlo, porque yo no era nadie, yo era un chiquilín. Bueno, ahí me las ingenié, encontré la dirección. Él recién se había formado el Movimiento por la Patria. Ellos tenían una sede en la calle G, entre Colonia y Mercedes, yendo por G para abajo a mano izquierda, creo que era la segunda casa. Estaba en los altos de un comercio que me acuerdo que tenía un tipo Manzanares, creo que era Villar Marzo, si no me equivoco, se llamaba el comercio que estaba allí. Y entonces uno subía a la escalera y estaba invadido por el aroma del café, ¿no?, que vendían allí. Y entonces me presenté y le dije, mire, señor Ferreira, soy fulano de tal. Tenía 15, 16 años, me miró diciendo que viene a hacer este chiquilín. Mire, así pasa esto y esto. Bueno, dice, ¿cómo no? Dice, yo voy, decime el día, la hora. Yo, bueno, y fijamos un día, una hora, y fue. Y después fuimos a tomar un café durante muchos años estuvo abierto, ahora creo que hay otra cosa, el bar Saeta, ahí en la cuadra de Canal 10. Ahí fuimos todos los muchachos que estábamos en el curso a tomar un café con él y habló como 1 hora, 2 horas, ¿no? Era un imán, no podías dejar de escucharlo, ¿no? Y él marcó mucho, digamos, en distintos momentos de mi vida. Yo sentí que su presencia siempre estaba de alguna manera, ¿no? Ahí generaste un vínculo, entonces, a partir de esa entrevista para el curso, generaste una especie de bueno, vínculo. Pero era más de tipo personal. Yo no creo que Wilson se hubiera acordado después de mí, pero sí nos reencontramos después cuando empezó a salir La Democracia. Bueno, obviamente él leía La Democracia y estando en el exterior. Y bueno, leía las cosas que yo escribía, claro. No tenía más remedio. Y cuando volvió, en fin, ya había salido un libro de él y yo le pedí que me lo dedicara y me puso unas palabras muy lindas haciendo referencia a las cosas que yo escribía ahí. Y ahí sí, digamos, se generó otro tipo de vínculo porque ya éramos compañeros de trabajo, ¿no? Ya, en fin, nos veíamos, yo qué sé, 2 o 3 veces por semana, porque él además cuando volvió a Uruguay él ejercía así la dirección de La Democracia. Y después cuando él fallece, y es el último episodio que de alguna manera, digamos, deja el último episodio importante en el cual dejó una marca
él en mi vida fue en el primer mes de su muerte, el 15 de abril de 1988, se oficia una misa en la iglesia del Cordón, ahí en 18 y entre Tacuarembó y Vázquez. Recuerdo que el sacerdote que la oficiaba era el padre Walter Silva. Y bueno, yo llego al último momento porque, en fin, estaba haciendo otras cosas, llego al final, estaba toda la iglesia abarrotada, llena de gente, y yo me quedo parado ahí al final de la nave, de la sala, digamos, de la iglesia, y de repente veo a una chica muy bonita, que me llamó mucho la atención, y realmente me llamó la atención. Y entonces, claro, yo me quedé, digo, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Que no, pues yo no puedo en una misa acercarme a una chica y hablarle, ¿no? Es espantoso. Quiero ¿no? casarme y tener 4 hijos, Claro, no sé, algo. ¿Cómo le digo? ¿No? Che, escuchame, horrible. Y resulta que cuando vamos a comulgar, cuando se hace, digamos, la parte de la comunión en la misa, yo veo que ella está, digamos, sobre el altar, ahí se ve que ya había comulgado, estaba por comulgar, estaba con un amigo mío, con una persona que yo conocía, que era su primo. Y la veo, y digo, bueno, pensé para mí, ¿no? Acá tengo un contacto, ¿no? Gancho. Acá tengo un gancho, ¿no? Sí. Estaba con alguien que yo conozco, la debe conocer, y lo que nunca me había pasado ni antes ni después de ese día, a los 2 días, creo, yo me encuentro con ese amigo que era su primo, Juan Antonio Artagabaitia, me lo encuentro por la calle. Recuerdo perfectamente, en Mercedes, donde estaba la joyería La Selva, creo que ya no está más, entre Andes y Convención, ahí frente a. Yo tenía un escritorio ahí. Y le digo, che, Juan Antonio, vos el otro día en la misa así, estabas con una chica así muy bonita. Sí, es mi prima. Decirle que, no sé, quiero conocerla, quiero salir con ella. Bueno, le digo, a los 2 días me llama, me dice, bueno, llamala. Bueno, la llamé menos de un año. Al teléfono, ¿no? La llamé, claro, al teléfono, había que llamar por teléfono. ¿Quién atendió ahí? Sí, la madre o el padre, no sé. No, era brava esa. Eso tiene que haber sido por ahí, porque pasaron unas semanas. Eso debe haber sido por mayo del 88. Bueno, para hacerte el cuento corto. Sí, mi pregunta era obvio que era el teléfono, ¿no? Claro. No iban a llamar a otra cosa. No, porque ahora estaba el celular, sí. Yo qué sé, ¿no? En esa época no había. Bueno, para hacerte el cuento corto, eso fue en mayo, primera semana de mayo del 88, y el 16 de marzo del 89 nos casamos con Elena. Y hasta estamos casados hasta el día de hoy. O sea que también. ¿4 hijos? 4 hijos, sí, en realidad hijos. Tuvimos 5 hijos, Sí. Pero bueno, perdimos la primera, lamentablemente. Pero siempre la recordamos y todos sus hermanos saben de su existencia. Y bueno, y aquí estamos. O sea, por eso te decía que desde la época que yo lo escuchaba en Radio Sarandí, que yo tenía, no sé, tendría 15 años, 14, 15 años, hasta el día de hoy, digamos, ha sido una presencia constante, permanente. Me siento un privilegiado, o sea, me siento realmente de haber estado cerca de una persona que marcó al Uruguay, que marcó una época, que dejó una lección de sacrificio personal, de heroísmo, que yo creo que todavía el país no lo ha. Me atrevo a decir que el país no lo ha reconocido como corresponde todavía. Sí, vos tenés ya unos cuantos libros, después me podés repasar la lista, al menos de los más vendidos, los más populares entre la gente, pero tenés la huella en la huella de Wilson. Yo soy medio bestia para los nombres. La cacería de Wilson. La cacería. La cacería de Wilson. Sí. Entre otros, ¿no? Sí, también tenés el de Darenberg que acaba de publicar. Ahora, tengo el libro de los 50 años de periodismo, tengo una novela corta que se llama Sangre Inocente sobre el episodio de Dionisio Díaz. ¿Cuál es el que más vende? Bueno, Wilson salió en 2 ediciones. De la cacería de Wilson salió en 2 ediciones. La cacería de Wilson. Eso digo, sí. Sí, y ahí para que te des cuenta una cosa, ¿no? Que como todo el mundo habla del pasado reciente y de esto y lo otro, y de la información, lo que me costó conseguir el expediente de la justicia militar de Wilson. Lo que me costó.
¿Cuánto estuviste para escribirlo? No, eso después que tuve la información fue bastante rápido. Pero la pieza central era el expediente de la justicia militar. O sea, a Wilson le habían empezado, estando en democracia, un expediente en la justicia militar, como si fuera en fin, un integrante, no sé, un terrorista, un subversivo, yo qué sé, como se decía en aquella época, ¿no? O sea, un senador de la República y la justicia militar le había empezado en secreto un expediente. Bueno, yo quería hacerme de ese expediente, porque ahí estaba todo, digamos, en ese expediente estarían todas las, digamos, los argumentos y las actuaciones que llevaron a que Wilson lo pusieran preso cuando volvió al país el 16 de junio de 1984 y lo soltaran un par de días después de las elecciones, que para eso lo pusieron preso. Y ese me costó mucho encontrar o sea, había ubicado el expediente, tenía el número de la ficha, tenía todo. Se armó un archivo con fondos de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, sobre todos los expedientes de la justicia militar. Todos están digitalizados, todos, inclusive el mío, porque yo estuve preso en el año 77 por un artículo que yo había escrito y fui procesado por la justicia militar, estuve preso, y yo encontré mi expediente. Ese me lo dieron fácilmente, me lo dieron rápidamente. O sea, yo tengo la fotocopia del expediente, tengo una foto mía de frente y de perfil, como cualquier delincuente, sí. Contámelo después. Bueno, me interesa. Sí. Sí. Y bueno, encontré ese expediente y ahí está, cosa que yo no entiendo cómo, por qué, o mejor dicho, sí entiendo, es una duda retórica, ¿no? Es un documento histórico. O sea, el interrogatorio de Wilson en la noche que llegó y que lo pusieron preso, el interrogatorio que le hace el oficial, que le hace un juez militar, estaba fiebrado, tenía gripe, había hecho un viaje de no sé cuántas horas, estaba preso. El interrogatorio, pregunta y respuesta, está en ese libro. Mira. Yo pensé que iba a ser, no sé, una primicia. Yo pensé que todo el mundo iba a comentar. No he leído pelota. Un documento histórico. Mira. Sí. Sí, pero es un libro que tiene su fuerza, ¿no? Bueno, vos lo dijiste ya. Sí, pero lo que pasa es que... Claro, sí, claro, pero son esos libros y son esos personajes que... Voy a decir una cosa un poco... Igual, no lo voy a decir igual. Yo creo que el propio Partido Nacional no ha sido justo todavía con Lo han ninguneado. Yo creo que estoy convencido. Yo lo siento así. ¿Por qué? Bueno, supongo que yo, supongo, eso no se puede probar, son conjeturas, ¿no? Pero era tan grande la figura de Wilson, era tan gigante que cualquiera era un enano al lado de Wilson. Y bueno, quizás por ahí puede haber alguna explicación. Y después quedan esas... Pero vos decís por tapar la imagen de los líderes de aquel momento del Partido Nacional o por tapar incluso caudillos históricos como Luis Alberto Herrera. No, yo me refiero a los que eran los coetáneos de él. Claro, sí, los del momento. Claro, Wilson generó mucho... Lo que pasa es que, claro, a ver, vamos a entendernos también. Wilson era una persona muy especial, ¿no? Entonces, así como generaba adhesiones emocionales muy fuertes, generaba otro tipo de sentimientos, que son humanos también, son humanos. Entonces, por ahí ya entramos en otra fase, en otra categoría de razonamiento. Bueno, que en la interna siempre ocurren, siempre hay. Sí, pero después hay gente que se puede sentir herida o molesta por algún gesto, por alguna cosa. A mí me pasó, cuando yo conocí a Wilson, y él, bueno, obviamente se dio cuenta que yo era de familia italiana por mi nombre, mi apellido. Él hizo una referencia jocosa a mi origen, al origen de mi familia y el mío, por supuesto, que quizás otra persona con otra sensibilidad le podría haber molestado mucho, ¿no? Pero yo lo tomé como de quien venía, ¿no? Una persona que de repente estaba reflejando una forma de ver que, bueno, no sé, no importa, no viene al caso. Pero otra persona se podía haber sentido herida y, Wilson dijo tal cosa. No, yo lo tomé hasta con humor. Y pasé por alto eso, porque me parecía que quedarme en una minucia frente a un personaje de esa talla era empequeñecerme a mí también. O sea, era aferrarme de una cosa mía y decir, no, pero yo no puedo, digamos, tomar distancia de una persona por eso. O sea, si es una persona tan grande, todos tenemos defectos
no hay un ser perfecto, el único ser perfecto no está en esta tierra, ¿no? Y todo lo demás tenemos nuestras cositas. Era buscar un pleito innecesario. Claro, pero además, Sí. a ver... Graciano, ¿qué pasó ahí cuando escribiste ese artículo y molestó a alguien? De repente tenés que declarar y terminas preso. Sí, tú te referís al episodio por el cual yo fui Sí, preso y Que te pedí el adelanto hoy. procesado por la justicia militar por los delitos de asistencia a la asociación subversiva y escarnio a las Fuerzas Armadas. Esos fueron los dos delitos que me tipificaron. Y el asunto fue que yo había escrito en el 4º aniversario del golpe de Estado, o sea, el 27 de junio de 1977, yo había escrito un artículo que te puedo así decir de memoria, el copete, el primer párrafo, que decía, la prisión, el exilio y la tumba constituyen las actuales moradas de los políticos desplazados del poder hace 4 años por el golpe militar, bla, 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 bla. Y después desarrollaba, ¿no? La prisión, los políticos que estaban presos en ese momento, el exilio, entre ellos el de Wilson, y la tumba, ¿no? O sea, Gutiérrez, Ruiz y Michelini, que habían sido asesinados en Buenos Aires, como todos sabemos, en circunstancias en las cuales, obviamente, la dictadura uruguaya de aquella época tuvo que ver. Claro. Entonces, yo hacía una mención a las, digamos, las 3, llamémosle, categorías, ¿no? O situaciones en las que estaban los políticos de aquella época: la prisión, el exilio y la tumba. En la prisión estaba Bolívar Sereñi, ¿no? O sea, que hacía referencia a él, el exilio, Wilson, y la tumba. Bueno, ese artículo que yo enviaba, yo era corresponsal del diario Excelsior, eso creo que no lo dije. El diario Excelsior en esa época era el principal diario de México, y por lo tanto, al ser el principal diario de México, era uno de los 3 o 4 diarios de habla hispana más importantes del mundo. O sea, México, Argentina y España son los países que tienen los diarios, valga la redundancia, de habla española más importantes del mundo por la población de sus países y por el impacto que tienen. México limítrofe con Estados Unidos. Bueno, no voy a explicar eso. Y ese día, a los 2 o 3 días, el diario Jornal do Brasil publica un resumen de lo que, digamos, de las distintas eventos que se hicieron para conmemorar el cuarto aniversario del golpe de Estado. Y en el último párrafo pone: mientras tanto, el diario Excelsior publica una crónica de su corresponsal en Montevideo, fulano de tal, diciendo tal cosa. Ese diario, Jornal do Brasil, entra al Uruguay. En esa época entraban todos los días los diarios brasileños y argentinos, venían por avión. Pasaban por la censura, porque cualquier diario extranjero que venía, primero pasaba por una oficina de unos militares que leían todos los diarios y decían: este puede entrar, esto no puede entrar. Fíjate qué absurdo, ¿no? En la época de las redes sociales tener que estar explicando cómo funcionaba la censura. Es como si alguien hoy estuviera revisando todos los tweets que escribe la gente y dice: este sale, este no sale, este sale, este no sale, ¿no? Para que se den cuenta del delirio, ¿no? De hecho, en Brasil ocurrió eso hace poquito con Twitter, ¿no? Sí, bueno, eso con ocurrió. la Suprema Corte Electoral. Bueno, pero... En pleno siglo XXI. Sí, bueno, está. Pero lo que pasa es que eso es un caso excepcional, ¿no? Pero nos vamos del tema. No vamos del tema. Bueno, entonces ese diario llega a la censura, obviamente no se distribuye, pero me van a buscar. Yo en ese momento tenía una audición en CX32, que en aquella época se llamaba Radio El Mundo, que era la vieja Radio Sur, que después pasó a ser Radio Mundo, todo junto, y con el profesor Héctor Zurroca, que habíamos tenido la audición en Radio Carve, primero tomándole el pulso de la República, después pasamos a esa radio. Y de repente llegan 2 policías y dice: fulano de tal, sí, va a tener que acompañar Vos ya sabías. No, cuando sacaste la hoja de la máquina de escribir, sabía que estabas en problema. Pero nunca se me ocurrió pensar que un artículo que yo publicaba en México me iba a traer problemas en Uruguay. No sé. Pero además, aunque le hubiera ocurrido, aunque se me lo hubiera pensado, lo hubiera escrito igual, porque era mi obligación hacerlo, era mi trabajo. Claro. O sea, periodistas no somos delincuentes. No escribimos, o sea, no se puede poner preso un periodista por un artículo que escribió. Es una cosa delirante. Solamente a una mentalidad troglodita, dictatorial se le puede ocurrir, ¿no? O sea, tú decís una cosa al aire y entonces te vino a buscar la policía. No, mire, Navarro, ¿usted qué dijo en la radio? Tal cosa, no, me tiene que acompañar un momentito porque acá vamos a interrogarlo. ¿Cómo? Y si yo dije, no. Va,
Lo mismo, ¿no? Yo escribí un artículo y fui procesado por asistencia a la asociación subversiva, imagínate. ¿Cuánto estuviste? Bueno, pues habrán sido 15 días más o menos, una cosa así. Porque claro, ¿qué pasó? ¿La viste fea? En un momento sí. Sí. O sea, primero sí, en un momento sí, cuando se confirma el procesamiento, o sea, me interrogan, bla, 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 bla. Quedo ahí unos días un poco detenido, ahí en el Departamento de Inteligencia, en la calle Maldonado. Y cuando se confirma el procesamiento, digo, sí, ahora se me complicó. Pero, ¿qué pasó? El diario Excelsior en esa época era muy importante, muy influyente, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces, el corresponsal de Excelsior en Washington, la verdad que se interesó, un compañero colega, se interesó por el asunto, lo llevó al Congreso de los Estados Unidos. Y ahí intervino el senador Edward Kennedy, intervino el entonces secretario de la OEA, Alejandro Orfila. Y cuando empiezan a llegar acá al Uruguay las repercusiones de ese episodio, ¿no? Yo calculo que la reacción fue, sí, ¿quién es este tipo que todo el mundo escribe para que lo soltemos? ¿No? ¿De dónde salió? ¿Qué hizo? Yo que sé, un muchacho, un periodista, que no, saquen ese tipo, suéltenlo. O sea, bastante problema tenemos como para tener un tipo preso y que venga Edward Kennedy a reclamar que lo suelten. Claro. ¿Qué edad tenías ahí? 23. ¿Ya estabas estudiando Derecho entonces? Ya estaba estudiando Derecho. ¿Algún conocimiento jurídico tenías? Sí, no, pero a ver, sí, por supuesto era consciente de lo que se estaba viviendo, pero era mi trabajo, yo qué sé. Y bueno, pero como eso ocurrió en plena dictadura, bueno, fue un episodio que obviamente se enteraron nada más que los allegados y... ¿Te limitó muchas veces el escribir? El hecho de saber que pasabas por ese filtro, por esa oficina que decía esto va, esto no va? No, lo que sí me limitó increíblemente fue después de la dictadura. Eso me limitó. Incluso durante la dictadura también. Yo, por ejemplo, en el año, cuando fue el Papa Juan Pablo... ¿Una autocensura tuya? No, ¿Autolimitación o te limitaban en serio? Me limitaban en la profesión. O sea, en el año 80, por ejemplo, Canal 10 había hecho un concurso de periodistas. Yo junto a Jorge Pasculia, a Graciela Bachino, a Ángel María Luna y a otro compañero más, fuimos ganadores de ese concurso. En el año 80 se hacía en el programa Domingos Continuados de Cristina Morán, recientemente fallecida. Y bueno, la idea era que todos los ganadores de ese concurso ingresaran al canal a trabajar. Entonces a mí, en esa época estaba Omar de Feo, el director del noticiero. Como sabía que a mí me gustaba la política, dice, bueno, mire, se le había buscado. Artola era el otro compañero que había ganado, ¿no? Quería recordar el nombre, a Ricardo Artola. Era entonces Graciela Bachino, Ricardo Artola, Jorge Pasculia, Ángel María Luna y yo. Éramos 5 los ganadores. Me dieron un premio, me dieron un dinero. Con ese dinero incluso le regalé un pasaje a mi padre para volver a Italia, que nunca había vuelto. Mira. Año 80. Porque él fue tus padres se vinieron de Italia. Sí, mis padres se casaron en Italia en el 50, primero vino mi papá y después mi mamá. Y entonces yo con ese dinero que yo había ganado en el concurso le regalé un pasaje a mi padre para Italia. Y entonces vuelvo al episodio de por qué esa presión mía que fue, es la mayor condecoración que yo tengo, es decir, ningún premio, nada que yo pueda tener o haya tenido o vaya a tener, se va a equiparar el haber estado preso durante la dictadura por haber escrito un artículo. Es la condecoración máxima que uno puede tener en este oficio, ¿no? Es decir, ser perseguido por ejercer su trabajo, ¿no? Sí. No por haber hecho nada, de haber puesto una bomba, ni por haber matado a nadie por la espalda, ni por haber secuestrado a nadie. No, simplemente por escribir un artículo, ¿no? Es cosa que con los años cobra cierta dimensión. Pero para mí fue el episodio más importante de mi vida. Ninguno. Pero te termino el cuento para que veas cómo eso repercutió. Entonces me ofrecen, Omar de Feo me ofrece, bueno, mire, le vamos a designar a usted para ser el cronista nuestro del noticiero en Casa de Gobierno, o sea, subrayado, Casa de Gobierno. Entonces yo iba a ser el periodista que estaba subrayado, Casa de Gobierno, haciendo entrevistas a los ministros, en fin. Y no pudo ser. Y no pudo ser porque en esa época el Canal 10 era muy dócil, digamos, con el poder, ¿no? En esa época no. Después se puso más levantisco, ¿no? A medida que fue... Viste que los canales de televisión tienen esa política muy ambigua, ¿no? Cuando están en el gobierno algunos son muy dóciles. Cuando se van le dan por la cabeza, ¿no? Entonces en esa época había que ser muy guapo para desafiar a la dictadura militar. Había que ser muy guapo había que tener lo que hay que tener bien puesto para decir, no, este muchacho ganó el concurso, no lo podemos dejar afuera. Me dejaron afuera.
Me dejaron afuera. Así que, bueno, y después yo escribí en la revista de Noticias también, que dirigía Danilo Orvilla, y también creo que él recibió alguna presión para que yo no escribiera. Ujú. En fin, o sea que eso me trajo una cierta fama de periodista díscolo, ¿no? De no, en fin, de no agachar la cabeza frente a los poderosos. En Y- Twitter tenés esa fama. y Que es bueno, una fama bueno, de pero, estos últimos años, ¿no? pero ya ves de dónde nace. Claro. Y muchos seguidores. Pero sí, Como 70.000, más de 70. 70.000 tenés Sí. en Twitter. Pero eso nace de esa época, o sea, yo fui siempre la misma persona. A mí nada me cambió. O sea, siempre fui igual. O sea, yo durante la dictadura en Facultad de Derecho, por ejemplo, en plena clase, a veces hacía bromas sin saber quién podía estar escuchando, ¿no? Y todos me miraban medio de reojo, ¿no? Y bueno, o sea, yo siempre respeté a las personas, ¿no? O sea, lo que yo aprendí en mi familia, de mis padres, ¿no? Respetar a la persona. Ahora, lo que son las ideas, lo que son las opiniones, respetando a la persona, uno puede expresarla, porque es inherente al ser humano la libertad de expresión. Y es, digamos, el sentido del periodismo es ese, poder ejercer un trabajo sintiéndose absolutamente libre, Ujú. obviamente respetando ciertos compromisos y ciertas cosas elementales. Tú no vas a venir acá a la radio, yo qué sé, no sé, a criticar a una anunciante de tu programa, por ejemplo. Claro, que no tiene- lógicamente. o sea, hay cosas absurdas que no tienen sentido. Pero digamos, tú te sentís libre y la radio confía en ti y dice, bueno, no, Henry es un periodista serio, no va a invitar a la radio a cualquier loquito, no va a decir ningún disparate, va a generar, y tú estás generando, sin duda, pues sos de otra generación, un espacio de oyentes, tú a medida que pasen los años, tú vas a ampliar ese espacio de oyentes. Dentro de 10 años, ojalá que tú sigas en la profesión y tú vas a ver cómo todo eso que estás haciendo hoy va a volver. Porque yo lo vi en mi época, o sea, yo a los periodistas que yo seguía y que yo admiraba, yo también les seguí la trayectoria. Y yo los escuchaba y decía, me gustaría ser como este tipo, ¿no? Qué lindo estar en una radio. Yo cuando era chico también pensaba, ¿no? Qué lindo estar en un micrófono, en una radio, que la gente te escuche y poder expresarte y hacer una entrevista y comentarios. Graciano, Y lo pude hacer siempre. Qué lindo conversar contigo de estas cosas. La verdad fue una linda conversación. Quedaron muchos temas, pero te propongo que vengas otro día. Bueno, sí, a vos Si te parece, si no sé, si te gusta el McCafé, si los oyentes nos dicen lo yo contrario. creo que al revés, los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes? Ya veo que están un montón de mensajes llegando por allí. Ahora estaba repasando acá el YouTube. Sí. La transmisión en vivo será levantado y le vamos a pedir que la gente, cuando se levante el video O sea, aparte. están entretenidos, por lo Están menos. entretenidos, exactamente. La gente está ávida de estos temas, de estas conversaciones y de esas historias, las que contabas de Wilson, las que contabas de vos con el oficio del periodismo y de muchas cosas más. Sí, lamentablemente Está no hay mucho espacio, por eso yo te quedo muy agradecido. Yo la verdad que no tenía ni idea de lo que íbamos a hablar, y tampoco... Va saliendo. Tampoco entendía Sí. mucho por qué me invitaban, porque yo la verdad que no soy una persona que figure así en los programas, ni en la televisión, ni salgo en los diarios, ni salgo en las fotos, ni nada. Entonces digo, ¿por qué me van a entrevistar a mí? Pero bueno, a mí me tocó alguna vez estar también en tu lugar, de no saber, tener que llenar un hueco y decir, ¿a quién llamamos? Bueno, llamás fulano. Bueno, a mí me pasó también de llamar gente que, bueno, había que llenar el agujero. Así que si te No es sirvió el para, caso. si te sirvió No para es el llenar el caso. agujero, yo estoy encantado de haber sido. Después de le haber firmás servido. estos libros que trajiste, el de Leticia Darenberg, le firmás a Alejandro que quiera leerlo y que se lo va a quedar para él. Se lo Y había también- prometido porque él me dijo que tenía el otro libro, el de los 50 años. Y si encuentro el de Wilson, me lo voy a comprar en la librería acá abajo, que está Puro Verso ahí en la esquina, seguramente está, y te lo voy a hacer llegar para que me lo firmes también. Bueno, cuando me inviten la Porque- próxima vez, te vengo y te lo firmo. Exacto, quedamos así. Graciano Pascal fue nuestro invitado. Pascal, un gusto de verdad Henry, no, tenerte acá, charlar un ratito contigo, compartir algunas cosas que de repente la gente no está acostumbrada a escucharte y la verdad que es un gusto siempre. Y para mí, Este el tipo de compartir entrevistas. una pasión común, que es el periodismo, ¿no? O sea, porque esto es algo que es para iniciados, ¿no? El que alguna vez estuvo frente a un micrófono y tuvo ese primer nervio, ¿no? Cuando se prendía la luz roja y qué va a pasar, ¿no? Bueno, eso solamente el que lo vivió lo conoce y aunque vivimos en generaciones distintas, en épocas distintas de la radio,
pero seguro que esa llama, ese sentimiento nos une por encima de cualquier otra cosa, encima de la diferencia de edad o de lo que sea, pero ese amor por este oficio, por el micrófono, por estar en contacto con los oyentes, es una cosa que siempre nos permanece en todos nosotros. Graciano Pascale, escritor, periodista, televisión, radio, abogado, tuitero de alma. Estuvo con nosotros aquí en esta super tarde para charlar un rato. Un gusto y nos regresamos mañana a las 3 de la tarde aquí en Universal 970. Muchas gracias.